Desarrollar. Hola, Airiaga, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Alguien ha visto el material? ¿Cuál es el tema del día de hoy? ¿Qué nos toca desarrollar en esta oportunidad? Muy bien, Oscar Felipe, el día de hoy nos toca hacer el realismo europeo. Ya, así es, Nico. Muy bien, Luis Coronado. El día de hoy nos toca hacer el realismo europeo, más que todo la inclinación artística literaria. Lo que pasa es que el realismo también hubo en la pintura. O sea, el realismo es un movimiento artístico. ¿Ya? Y vamos a hablar el día de hoy del realismo literario. El realismo literario, vamos a entender el contexto, vamos a hablar de una de las obras más importantes del realismo. Sabemos que el realismo nace en Francia, ya que se da con mucho esfuerzo durante la segunda mitad del siglo XIX. Por tanto, si el realismo nace en Francia, los iniciadores obviamente que van a ser franceses. Pero vamos a hablar más que todo de un autor ruso. ¿Y cuál es la situación contextual que se dio en Rusia? No, vamos a hablar de ese aspecto económico, político, social en el cual vivía Rusia y que va a determinar el rumbo de la producción literaria de Dostoyevsky. No vamos a mencionar Crimen y Castigo, una de las novelas más importantes de este autor ruso, una novela de 1866, Crimen y Castigo. Ya, así que bienvenidos todos. Mi nombre es Gustavo Agüero y el día de hoy nos toca hacer el realismo europeo. Ya, el realismo europeo. ¿Cuántos somos en sala? A ver, veo un total de más de 30 alumnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saluda, pues. Saluda. Ya, les tengo un material preparado. Tengo una PPT que después se lo voy a enviar a nuestro coordinador para que él pueda, ¿no? Para que él pueda dárselas a ustedes y puedan, ¿no? Observar el material y ver, ¿no? Aparte del texto en Word, ¿no? También hay un texto, un material didáctico con imágenes que te pueden ayudar a entender mejor el curso. Ya, empezamos. Coméntame, ¿se ve en pantalla? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí, no, no, sí. Ah, ya. Luis me dice que sí, Sebastián también me dice que sí. Ok. Ya. El día de hoy vamos a hablar muy bien, Renzo, gracias. El día de hoy vamos a hablar de la literatura universal del siglo XIX. Siglo XIX. Ya, recuerda que el siglo XIX es muy importante. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX van a haber muchos cambios a nivel económico, político, social y cultural que van a determinar el rumbo del arte, el rumbo de nuestra vida y la vida tal cual la conocemos tú y yo el día de hoy. O sea, esta vida del siglo XXI debe bastante al siglo XIX. El siglo XIX va a sentar las bases de esta forma de entender la economía, la política y la cultura que nosotros vamos a heredar. ¿Ya? Esto es muy interesante, ¿ya? Primero, entender de que estamos ya entrando a la edad contemporánea. Recuerda que la historia se divide en cuatro edades. O sea, esta es la forma más didáctica de entender la historia. Ya tenemos la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Esta es una forma muy didáctica, repito, resalto, es una forma didáctica de entender la historia, porque hay muchas formas de entender la historia. Tenemos la división marxista de la historia, tenemos una división no distinta a la que te pueden no presentar tus profesores, pero como dije, la forma más didáctica, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. ¿Cuáles son los hechos importantes que van a marcar un quiebre en la historia y que van a marcar el fin de una época y el comienzo de otra? Hablamos, por ejemplo, la edad antigua, ¿cuándo termina? La edad antigua termina en el año 476, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Empieza la Edad Media. ¿Hasta cuándo dura la Edad Media? Hasta 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente, lo que también se conoce como la toma de Constantinopla. Y empieza la Edad Moderna. La Edad Moderna, ¿cuándo termina? Se considera que termina en el año 1789, con la caída no de las monarquías absolutistas. Estamos hablando de la Revolución Rusa. Recuerda que perdón, ¿cuál rusa? La Revolución Francesa. Recuerda que la Revolución Francesa marcó el inicio de una serie de revoluciones que se van a llamar las famosas revoluciones liberales. Profe, pero eso es historia, ¿qué tiene que ver con la literatura? Hay una influencia notable o una relación muy marcada entre la historia y la literatura. Para poder entender los aspectos culturales tenemos que entender los aspectos políticos, económicos y sociales de una época. Y de esa manera vemos cómo es que influye
¿no? Estos procesos, porque recuerda que los artistas son sujetos de una época. Cuando digo sujetos, quiere decir que están sujetados con hilos invisibles que no, uno no ve, pero que sí influyen en nosotros. Por ejemplo, nosotros somos sujetos del siglo XXI. ¿Por qué? Porque nosotros estamos influenciados por estos y movidos por estos hilos invisibles que determinan el rumbo de nuestra personalidad y de nuestra época, ¿ya? Así que estamos en la edad contemporánea. La edad contemporánea es una época de profundos cambios, cambios a nivel político. Estamos hablando de la caída o el proceso de la caída de las monarquías absolutistas. Recuerda que la primera mitad del siglo XIX, los primeros 50 años del siglo XIX, es una época donde se lucha para tumbarse a esas monarquías absolutistas. Hablamos del antiguo régimen, ese antiguo régimen que empieza a caer y a desmoronarse. A pesar de que el antiguo régimen, las monarquías absolutistas van a querer restaurar su poder, no va a ser lo mismo. Ya no va a ser lo mismo. El profe de H. Uta ha explicado sobre eso, ¿no? La restauración y ¿no? Y las famosas revoluciones liberales que se van a dar en Europa. Ya ese es el contexto del romanticismo. Así que quiero que entiendas esto. Cuando en Europa se vive una época de luchas por una libertad política, mira, libertad, ansias de libertad. Esa es una de las características fundamentales del romanticismo. El romanticismo lo que busca es una libertad, pero una libertad a nivel creativa, una libertad en contra de esas influencias neoclásicas del siglo XVIII. Por eso que como buscan la libertad, se habla del artista como artesano. Yo creo a partir de mis emociones y sentimientos. Yo creo a partir, no, de lo que siento, alejándome de la influencia de la razón. Es por eso que la primera mitad del siglo XIX, durante la época de las revoluciones liberales, es la época del romanticismo. Y el romanticismo, más que un movimiento artístico, fue un movimiento cultural, porque va a haber romanticismo pictórico, romanticismo musical, romanticismo literario. O sea, el romanticismo va a tener muchas aristas, muchas vertientes. El romanticismo era como un estilo de vida, el estilo romántico. ¿Por qué? Porque se vivía un idealismo a flor de piel, se vivía fuertemente esa emoción, no, esta intención de cambio. Los artistas se van a involucrar también con sus ideas. Van a haber personas como Lord Byron, que es un artista inglés, donde Lord Byron lucha por la independencia de Grecia y muere en esa lucha. O tenemos artistas que van a rechazar tanto lo establecido, que van a tener un estilo de vida bohemio y van a ser tan bohemios que van a morir jóvenes. Por ejemplo, ¿no? Edgar Allan Poe, lo vamos a encontrar muerto en las calles de Baltimore a los 39 años, ahogado en su propio vómito. Mariano José de Larra, que se dispara en la cabeza a raíz de una distracción amorosa. Después tenemos a Becker, que tuvo una vida desordenada, que murió de sífilis, pero dicen que murió de tuberculosis, pero en verdad fue sífilis. ¿Ya? Y tenemos un montón de artistas que mueren jóvenes. ¿Por qué? Por este ideal romántico. Ya sucede que con el paso del tiempo, se establece y se consolida la burguesía, porque recuerda que la burguesía fue la que incentivó estas luchas liberales. Por eso que también se le conoce como las revoluciones liberales o también se le conoce como las revoluciones burguesas, porque fueron los burgueses, esta clase media que está tomando poder, fueron los burgueses que van a tumbarse a la vieja aristocracia y fueron los burgueses que con el paso del tiempo se van a consolidar, porque si ya tenían un poder económico, ahora van a tener un poder político. La burguesía desplaza a la vieja aristocracia, que eran sus antagonistas, y la burguesía se establece, se consolida, y la burguesía impulsa también, ¿no? Estas revoluciones industriales, porque recuerda que también es la época de la famosa revolución, ¿no? De la revolución, ¿cómo se llama? Me olvido. La revolución donde aparece la máquina, la revolución textil, no, la revolución a un nivel económico, la revolución industrial. Pues claro, la primera revolución industrial fue a finales del siglo XVIII y la segunda revolución industrial fue a mediados del siglo XIX. Así que en ese contexto de la revolución industrial, gracias Johnny, gracias también ¿no? ¿Quién está más acá? Johnny Sebastián, así es. La segunda revolución industrial, recuerda que se va a dar con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. ¿Y quién se ve beneficiada con la revolución industrial? La burguesía.
La burguesía se ve sumamente beneficiada por estos, no por estos ingresos, pero sucede que la burguesía, al verse beneficiada, aquí empieza a someter. Es un nuevo tipo de esclavismo que se va a dar. Hablamos de los obreros, que eran antiguos campesinos que migraban del campo a la ciudad buscando oportunidades, una ciudad que se modernizaba, una ciudad que empezaba a tener no alumbrado público, hablamos de luz, agua, desagüe, las vacunas que empiezan a darse, o sea, la ciudad se moderniza, no, pero lamentablemente se precariza la situación del obrero. Y cuando Carlos Marx ve todo eso, recuerda que Carlos Marx sacó un libro que se llama El Capital, un libro que aparece en 1867, escucha el año, 1867, y años antes, en 1848, había sacado el Manifiesto Comunista. Y Carlos Marx, en su libro llamado El Capital, describe al sistema, no, al sistema capitalista y le pone nombre. Por ejemplo, a los obreros, ¿cómo lo llama? Proletariado. ¿No? Al burgués que sometía al proletario a un trabajo que no era remunerado, ¿cómo lo va a llamar? La plusvalía. Y todas estas ideas van a incentivar a que los obreros, el proletariado, se enfrente al patrón buscando mejores, no, mejores condiciones. Habían niños que trabajaban por un plato de comida, niños que trabajaban en minas de carbón. O sea, ¿te imaginas la situación? Si te enfermabas, no, para el burgués que era dueño de la fábrica no le importaba. No, es por eso que en estos barrios obreros que se crean en esta época, en esos barrios obreros, las condiciones de vida eran precarias. Por eso que es la época también de las revoluciones obreras. Profe, me está diciendo que en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se consolida el poder de la burguesía y por tanto se consolida el poder del capitalismo, no en los grandes países de Europa, esta es la época de la segunda revolución industrial, es la época del surgimiento del proletariado y es la época también de las revoluciones no obreras buscando mejores condiciones, así es. Y en ese contexto surge el realismo, en ese contexto surge el tema del día de hoy. O sea, el realismo no surge de la nada, el realismo surge a raíz de los factores económicos, políticos y sociales de su época. Y si ustedes entienden eso, si entienden la vinculación de la historia con la literatura, eso va a ser muy fácil. Profe, pero ¿qué tiene que ver novelas como Madame Bovary, Crimen y Castigo? Es que son novelas que se van a alejar del sentimentalismo romántico y van a buscar más que todo narrar su ambiente de una manera objetiva. Claro, pues imagínate, si hay una persona que muere de hambre en una fábrica, una mujer que se prostituye porque su esposo ha muerto y tiene 5 hijos que alimentar, hay un niño que tiene que trabajar, yo como escritor y como observador de mi mundo, ¿yo acaso voy a hablar de las emociones, sentimientos? No, despierta, tonto romántico. Deja de pensar del cómo el mundo debería ser. Más bien habla de cómo el mundo es. Deja estar viviendo encerrado en la esfera del yo. Despierta, tonto romántico. Le revientan esa burbuja de egoísmo y lo van a, no van a tratar de qué, de hablar de todos porque sucede que el romántico hablaba de sí. ¿Te acuerdas de esa característica del romanticismo que es el culto al yo? Lo que yo siento, lo que a mí me pasa, mis sentimientos, mis emociones, eso ya fue. Ya no hables de ti, sino habla de un nosotros. Que tu literatura describa ambientes, costumbres, personajes, deja de lado tu emoción y busca más que todo una descripción objetiva, no, primero, la observación de su entorno. Y si usted recuerda, la observación detallada, rigurosa, la observación es el primer paso del método científico. El método científico, porque es la época del positivismo. Es la época del positivismo de Augusto Comte, donde se habla de un conocimiento a partir de la experiencia sensible, un conocimiento a partir de la experimentación, un conocimiento, ¿no?, donde los sentidos me van a ayudar a poder relacionarme con el mundo. ¿Ya? Y eso influye en la literatura. Los autores van a hablar de lo que conocen. Los autores ya se alejan de la fantasía. Los autores ya no viven en ese mundo idealista, sino al contrario, los autores describen su entorno. Ya, esto es muy importante. Si ustedes me han entendido esta parte, la clase va a fluir tranquilamente. Ya, mira la línea de tiempo. Mira esta línea de tiempo. ¿Ve la línea de tiempo? Esta línea de tiempo hace referencia a la edad contemporánea. Ya, la edad contemporánea. Ya cuando empieza la edad contemporánea, empieza en 1789.
con la Gran Revolución Francesa. ¿No? ¿Qué significó la Revolución Francesa? Significó la crisis del antiguo régimen. Cuando digo antiguo régimen, ¿a qué me refiero? A las monarquías absolutistas, ¿no? Esas monarquías que eran rezagos de la época medieval. Ya, todo eso se empieza a cuestionar por el gran papel de la ilustración y, como dice Milagros, la enciclopedia. No, recuerda que los enciclopedistas y el pensamiento ilustrado ayudó, ¿no?, a la formación de las revoluciones liberales. ¿Sí? Ya. ¿Y qué se va a dar? Fíjate la línea de tiempo, que dice acá, revoluciones liberales. Ya, en ese contexto de las revoluciones liberales se va a dar el romanticismo. ¿Ya? En la primera mitad del siglo XIX, en los primeros 50 años del siglo XIX, se da el romanticismo. Pero después, cuando cambia, ¿no?, a nivel político, económico y social la vida del sujeto, ¿no?, eso va a motivar también nuevas experiencias con el mundo. Y se alejan de la estética romántica y van a desarrollar una estética realista. En la segunda mitad del siglo XIX, con mucha fuerza se desarrolla el realismo. Y el realismo surge en oposición al romanticismo. El realismo reniega de ese arte romántico cuyo arte era muy evasivo. Lo que pasa es que los románticos, su arte era muy idealista, y como eran demasiado idealistas, los románticos, su arte termina siendo un arte vinculado con la fantasía. Así que los realistas lo que van a hacer más que todo es hablar de su entorno, hablar de lo que viven, hablar de lo que de lo que conocen. Es por eso que el realismo lo que busca más que todo es observar, describir detalladamente, pormenorizadamente, ambiente, costumbres y personajes de su época, ¿ya? Ya, hasta acá, coméntame, ¿vamos bien? ¿Sí? Los que están escuchando la clase, ¿vamos bien? ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Ya, somos más de 50. Ya, muy bien, Nelly, muy bien, Britney. Entre lo mismo que están. Ya. El marco histórico. Recuerda que el realismo surge, bueno, nace en Francia. Se considera que el punto de inicio va a ser una revista llamada así, Realim, una revista francesa llamada Realins que apareció en 1848. Ya, el realismo. El realismo va a tener muchísima fuerza en los últimos 50 años del siglo XIX. Es que mira el contexto. Las ciudades se modernizan, porque si ustedes recuerdan, con la segunda revolución industrial, no, con la segunda revolución industrial, no solamente la máquina a vapor se consolida, sino que también le sumamos la electricidad. O sea, esto que tú y yo gozamos, la electricidad, ya todo esto se va a dar en la segunda mitad del siglo XIX. Por eso que hay alumbrado nocturno. Le sumamos también, ¿no?, la migración del campo a la ciudad. Hay un crecimiento urbano. Por tanto, las ciudades se van a acomodar a este crecimiento demográfico. Y como hay una mayor cantidad de personas, aparecen las vacunas. Las vacunas son de esta época, de la segunda mitad del siglo XIX. ¿No? También la burguesía se consolida. Recuerda que la burguesía es esta clase media adinerada, son los comerciantes adinerados. ¿No? Es la época también de quién? Es la época de la industrialización. Es la época, ¿no?, donde se va a dar la segunda revolución industrial, ¿no? Las fábricas se desarrollan en Europa, ¿no? Aparece esta clase obrera que va a ser llamada por Carlos Marx como los proletarios, ¿no? Y estos proletarios que sufrían muchos abusos van a levantarse en rebelión y van a formar los famosos movimientos obreros, las revoluciones de los obreros buscando mejores condiciones a su vida. O sea, mira, fíjate solamente que esto que está viendo acá es una pintura. Y mira la pintura aquí, mira el año de la pintura. La pintura se llama La Huelga y es una pintura de 1886. 86, segunda mitad del siglo XIX. Y esta pintura parece una fotografía de su época. O sea, los artistas sensibles a su época entienden, ¿no?, y conocen y viven, ¿no?, estas protestas, y el arte se suma también, ¿no?, para poder
buscar mejoras a la situación del trabajador, no señalando de esta manera, porque mira o sea, la pintura ya me dice bastante. Mira la situación de precariedad, de pobreza en la cual viven los obreros. Ahora mira a la izquierda, mira la situación en la cual vive el burgués, la vestimenta, las casas, ya me dice bastante. No, el arte me dice bastante. ¿Ya? Y en este contexto se desarrolla el realismo. El realismo se manifiesta en la pintura. Podemos ver acá, fíjate este cuadro se llama Las Espigadoras, de Jean-François Millet. Es una pintura de 1857. Este cuadro, si te das cuenta, nos muestra un campo empobrecido. Podemos ver de que están recogiendo, ¿no? Con la punta de sus dedos la cebada, las espigas. Y fíjate que lo poco que llevan en las manos. O sea, este es un cuadro de crítica y de protesta, donde ya no se idealiza al campo y la naturaleza. ¿Te acuerdas que los románticos, ellos tenían una visión ensoñadora del campo? Por ejemplo, las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther sabemos que es una novela que habla de amor, pero también nos presenta el campo idealizado. Aquí ya no, ya. Aquí si te das cuenta, mira el color que utiliza para poder, ¿no? Describir el campo. Son colores, ¿no? Opacos, colores no nada vivos. O sea, ya no es un campo muy bonito, ya no es un campo muy vivaz. Así es, Johnny, colores apagados. ¿Por qué? Porque de una manera realista se quiere mostrar esta crítica a la pobreza del campesino. ¿Ya? Así que el realismo me dice bastante. ¿Ah? El realismo surge en Francia como una oposición al sentimiento romántico y se va con mucha fuerza en la segunda mitad del siglo XIX. El realismo apareció con una revista llamada Realins de 1856. Quiero que veas en no, esta revista lo que dice. Fíjate acá, ¿ya? Lo que está en negrito. Dice, el realismo pretende la reproducción exacta, completa, sincera del ambiente social y de la época en la cual vivimos. Esta reproducción debe ser la más sencilla posible para que todos la comprendan. ¿Qué quiere decir con esto de que esta reproducción debe ser la más sencilla? Quiere decir de que el lenguaje que se utiliza es un lenguaje no alejado de los adornos. Los autores realistas, claro, así es Johnny, los autores realistas van a buscar alejarse de cualquier pompa o retórica romántica. Los realistas van a utilizar el lenguaje de las ciencias. Su lenguaje va a ser directo. No van a utilizar muchos adjetivos, no van a idealizar las cosas, no, al ser amado, no, no, no. Vamos a usar un lenguaje llano, directo, preciso, ¿no? Claro, Nico, sin tantas figuras literarias. Se busca más que todo la verosimilitud. Así es, Johnny. Se busca lo verosímil. Hay una inclinación hacia lo que es la representación del ambiente tal cual es, una pretensión de objetividad para poder obtener mayor verosimilitud. ¿Qué significa de pretensión de objetividad? Es que uno no puede ser objetivo, pues, porque somos seres humanos, porque no somos máquinas. No, así que hay una pretensión de objetividad. Chekhov, claro, Anton Chekhov es un autorrealista ruso. Sí, 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 solamente que Anton Chekhov se va a dar, ¿no? En los primeros años del siglo XX y va a tener ciertos elementos contemporáneos, pero eso vamos a hablar más adelante. Ujú. Características. Se busca más que todo una mayor objetividad. Y cuando digo objetividad es hablar de las cosas tal cual son, dejando a un lado los sentimientos y las emociones. ¿Qué más? Hablamos de que hay un predominio de la razón sobre los sentimientos. La razón positivista, porque recuerda que es la época del positivismo, la razón positivista domina, ya domina el pensamiento de los escritores. Hay una influencia muy notable del positivismo y van a buscar alejarse de cualquier emoción que pueda determinar el rumbo de la obra. Lo cual es muy difícil, ¿ah? En serio, es muy difícil. Por ejemplo, en Crimen y Castigo, vemos de que al final Rodión abraza a Sonia y podemos ver de que un tema secundario es un tema amoroso. Después en Ave sin Nido, Manuel y Margarita están enamorados, ¿no? Pero lamentablemente ese amor no puede darse. ¿Por qué? Porque no puede darse porque se enteran de que son medios hermanos. Se enteran de que son medios hermanos.
Así que hay no, hay una cuota sentimental, sí, hay una cuota sentimental, ¿ya? Pero tenemos que entender de que es bien difícil poder alejarse de las emociones. Eso. Los autores realistas van a más que todo utilizar un lenguaje de las ciencias. Y cuando digo lenguaje de las ciencias, es como cuando ustedes leen un manual de matemáticas. Cuando ustedes leen, ¿no?, sus libros de la pre y ven cuando no se empieza a hablar de los problemas, cuando se plantean ecuaciones. ¿Acaso cuando uno plantea ecuaciones pone sentimientos, emociones? No, es un lenguaje más directo, más preciso, habla simplemente del hecho. Ya así eran los autores realistas. Ya, no solamente va a hacer, o sea, no solamente va a tomar de las ciencias la descripción, sino también va a ver el análisis. Va a ser descriptivo, va a ser objetivo, descriptivo y analítico. Van a analizar su entorno, van a analizar las situaciones en las cuales viven. Y eso se puede ver en Dostoyevsky. Dostoyevsky es un autor muy analítico, analiza las conductas de sus personajes. Por eso es que se habla de la novela psicológica, porque la novela psicológica no solamente describe la situación de los personajes y sus procesos mentales, sino que también el narrador analiza su conducta y nos muestra personajes tan verosímiles que a la vez son muy complejos. O sea, los personajes de Dostoyevsky son como nosotros, son personas llenas de dudas, emociones, ¿no? Que tienen planteamientos, pero después todo se le viene abajo. Por ejemplo, Rodion Raskolnikov, él tenía la idea de matar a la vieja Aliona Ivanovna y después del crimen no iba a haber culpa en él. Pero no, todo sale mal, porque él quiere matar a la vieja y cuando mata a Aliona Ivanovna, también mata, no sin proponérselo, a Elisabetta, a la hermana que llega porque ella siempre leía la Biblia con Aliona y Rodión no tiene más remedio que matarla. Y después, cuando logra huir, viene el tormento psicológico y sus planes se le vienen abajo a raíz de esta vorágine de culpa que crece en él, de lo que supuestamente era un hombre que estaba apoyado en las ciencias, en su pensamiento racional, termina siendo carcomido por la culpa y está a punto de caer en un abismo de locura. Lo bueno es que aparece alguien que termina siendo su ancla y que evita de que Rodión se hunda más. ¿Quién es? Sonia. Y Sonia es una mujer muy creyente. Y eso es una proyección del pensamiento de Dostoyevsky. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky, el autor, a pesar de todas las cosas que le habían pasado, era muy creyente. Dostoyevsky, de lo que había sido un joven ateo, después de que estuvo en prisión, se convirtió en un hombre muy creyente y él creía de que Rusia era la verdadera depositaria de la fe verdadera. Ese cristianismo ortodoxo que se vive en Rusia lo tomó también Dostoyevsky y lo proyecta en su obra, solamente que como son personajes muy vivos los de Dostoyevsky, encontramos un cristianismo, pero un cristianismo atormentado. Sonia es un claro ejemplo de cristianismo atormentado. Es una mujer muy creyente, muy devota, pero carga una cruz muy pesada. Es una mujer que se prostituye, se prostituye para ayudar a su familia. ¿Por qué? Porque su padre Marmeladov es un viejo borracho. Su madrastra Catalina, ya, su madrastra Catalina, su madrastra Catalina es la que le incentiva, ¿no?, a que se prostituya. Sus hermanos están enfermos, están a punto de caer en tuberculosis. Su madrastra Catalina está enferma de tuberculosis. Es una familia que está condenada por la pobreza. Por eso que Sonia se sacrifica por ellos.
Y cuando Rodión conoce a Sonia, se da cuenta que su alma, y Rodión se enamora de ella y le cuenta lo que ha hecho. Le cuenta lo que ha hecho y Sonia le ayuda a cargar esa cruz, porque Sonia tiene no este amor propio del cristianismo, de ayudar al prójimo. O sea, te das cuenta los elementos cristianos que vemos en Crimen y Castigo, y cuando al final Rodión se arrepiente, es como cuando Lázaro se levanta de la muerte, porque lo dice al final de la novela, ¿no? Es una nueva vida para Rodión. Y el narrador dice, pero esto ya es otra historia. Ya, la novela termina muy bonito, muy bonito. Después, en los autores realistas hay una marcada preferencia por la prosa. ¿Por qué por la prosa? Claro, pues si van a hacer, ¿no? una literatura que se aleja de los sentimientos y emociones, estamos hablando de una literatura que se aleja de la lírica y busca más que todo desarrollar la prosa, novela, cuento y ensayo. Las novelas realistas van a ahondar más que todo en la descripción de la burguesía, porque recuerda, si la burguesía se ha consolidado y la burguesía es la que toma el poder, yo como escritor realista francés, ¿a quién voy a describir? A la burguesía. Y tenemos la novela burguesa, ejemplo, Madame Bovary. Y no habla bien de la burguesía, sino que al contrario, la novela realista critica duramente a esta burguesía, ¿no? A esta burguesía que ha tomado el poder y esta burguesía que ha establecido, claro, Flaubert, ¿no? Tenemos así esa idea. Esta burguesía que se ha establecido, se ha consolidado y ha impuesto modelos de conducta. Y los franceses van a describir y van a develar la verdadera cara de esta burguesía hipócrita. Tenemos novelas como Madame Bovary, que nos habla de adulterio, adulterio femenino. Tenemos novelas como Papá Goriot, de Balzac, que nos habla de qué? Nos habla de cómo unas hijas no pueden cuidar a su padre a pesar de que el padre le da de todas sus hijas. O sea, son novelas que van a describir a esta hipócrita burguesía de su época. Profesor, ¿y Dostoyevsky? Ah, Dostoyevsky no, ¿por qué? Porque en Rusia no había burguesía, una burguesía muy pequeña había. ¿Por qué, profe? Porque recuerda que Rusia aún mantenía rezagos, ¿no? De las monarquías absolutistas. En Rusia aún había una monarquía absolutista, la familia Romanov, una de las últimas grandes monarquías que hay en Europa. Cuando, cuando los rusos logran sacar a las monarquías con la Revolución Rusa, que fue en 1917, pero eso ya es siglo XX. Ya en el siglo XIX la burguesía sigue, ¿no? Así que hablamos de un poder de la burguesía, el clero y los militares. No, perdón, de la monarquía, el clero y los militares en Rusia. Y hay una pequeña e insignificante burguesía, pero poco a poco Rusia empieza a tomar estos elementos no propios de su época. Poco a poco Rusia va a tomar estas ideas liberales, pero poco a poco, ¿ah? Sí. Y vemos que Dostoyevsky, ya, y vemos que Dostoyevsky, y vemos que Dostoyevsky en Crimen y Castigo nos presenta a una ciudad empobrecida como San Petersburgo. ¿No? ¿Por qué? Porque sucede que la gente del campo, tras la famosa un tipo de reforma agraria, la liberación de los campesinos, la liberación de los, ¿no? ¿Cómo le decían a los rusos? La liberación de los siervos. Ya sucede que uno de los zares no siente un apoyo, no una influencia del pensamiento liberal y decide hacerle una liberación a los siervos. Los siervos son liberados porque en Rusia había un tipo o sea, el campo, la agricultura era como un sistema feudal, donde el señor feudal determinaba la vida de sus campesinos y en Rusia se mantenía hasta el siglo XIX, hasta el siglo XIX, ¿te imaginas? Ya es por eso de que no, cuando se dio la liberación de los siervos, estos campesinos van a migrar a las ciudades y se van a convertir en la clase pobre. Y Dostoyevsky lo que hace es mostrar una ciudad empobrecida, un San Petersburgo empobrecido. Si han leído Crimen y Castigo, han visto cómo Rodion Raskolnikov, cuando caminaba por las calles de San Petersburgo,
veía a mucha gente pobre a su alrededor y él se sentía parte de esta, ¿no? De este ambiente de pobreza. Pero cuando salía de ese ambiente de pobreza, se sentía muy mal porque no encajaba. La base filosófica del realismo va a ser el positivismo. ¿Qué es el positivismo? El positivismo es una doctrina filosófica, una corriente filosófica que tiene que ver más que todo con la observación rigurosa y la experimentación como medios para poder llegar a un conocimiento de la realidad. O sea, una forma de obtener conocimiento, una forma de obtener un saber es a partir de la experiencia sensible. Lo que me dicen mis sentidos, lo que veo, lo que huelo, lo que observo. Esta famosa frase, ¿no? De ver para creer, es una frase positivista. O sea, yo creo, yo conozco, yo sé a partir de lo que mis sentidos me dicen. Ver para saber, no ver para creer. Es positivismo puro, ¿ya? Y esto va a ser la base científica, filosófica del, ¿no? Del realismo. Profe. O sea, me está diciendo que esta es la época donde la literatura y las ciencias van a tener una relación muy estrecha. Así es, mi querido precario. Ya, sí, esta es la época. No, y la última etapa del realismo se va a llamar el naturalismo. ¿Qué es el naturalismo? El naturalismo también se le conoce como la escuela de la fealdad. ¿Ya? Es la última etapa del realismo donde se exageran los postulados realistas. ¿Cómo es esto de exagerar los postulados realistas? Ya sucede que los naturalistas ya eran demasiado científicos, demasiados, ¿ya? Porque ellos, ¿sabes lo que hacían ellos? Eran como científicos sociales, pero en la literatura. ¿Tú no has visto estos videos de YouTube, de TikTok? Dice, vamos a hacer un experimento social, ¿no? Y ponen a un hombre en una situación triste y quieren ver cómo actúa la gente. Ya, esos experimentos sociales lo van a poner, pero en literatura. Van a crear situaciones de suma pobreza, situaciones muy críticas, y van a buscar, ¿no? La respuesta de sus personajes. Por eso que el naturalismo se llama así, porque quieren mostrar la naturaleza humana, ya, la verdadera naturaleza humana. Por eso que vas a encontrar personajes que están en situaciones muy sórdidas, en ambientes de pobreza, de prostitución, de alcoholismo, drogadicción, de formaciones, ¿no? Y el autor que va a presentar todo esto de manera inicial, ¿quién es? Es el famoso francés Emilio Zola, que no es su novela más importante, la novela Nana. Así que resumiendo todo esto, este es un cuadro muy triste. Este es un cuadro llamado, ¿no? La Anunciación, ¿no? O también el Ángelus. Es un cuadro que le pertenece a Jean-François Millet. Es un cuadro muy triste. Mira la situación del campesinado, mira los colores que utiliza, mm, mira no, el campo que, no, que está infértil, no, mira el contraste, el campo infértil y ella fértil. O sea, ¿de qué me sirve no? ¿De qué me sirve traer a alguien al mundo cuando no tengo nada de qué darle de comer? La mujer está embarazada. Mira su vientre abultado. Es una situación muy triste. Y mira, él no sabe qué hacer. A pesar de que no está trabajando la tierra, no sabe qué hacer. Es un cuadro muy, muy triste. Claro, o sea, aquí el cuadro proyecta una posición de crítica frente a la situación del campesino. Porque recuerda que durante la segunda revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XIX, se habla de un empobrecimiento del campo, que ya tu profe de HU te explicó sobre eso, ¿no? Y bajo esta pintura vamos con las características del realismo. Ya, uno, se opone al sentimentalismo romántico, ¿no? Se opone a ese romanticismo que era muy idealista y cuyo arte era muy evasivo, ¿no? Hay una marcada objetividad realista. Hay un predominio de los sentimientos sobre la razón sobre los sentimientos. Ya, un estilo sobrio, preciso, depurado, directo, sencillo. Un análisis y descripción detallada, ¿no? De ambientes, costumbres, personajes. San Marcos una vez lo llamó pormenorizado, que es lo mismo que detallado. ¿Qué más? Hay una preferencia por la prosa, novela, cuento, ensayo. En el Perú tenemos, por ejemplo, a Manuel González Prada, que es un ensayista, ¿ya? ¿Ya? Que es un ensayista. No, en el Perú tenemos a Clorinda Mata Torne, ¿no? Que es una novelista.
En Europa tenemos a quién, tenemos un montón, tenemos a Balzac, Stendhal, Flaubert, ¿no? Dostoyevsky, León Tolstoy, y muchos más. Y la base filosófica es el positivismo. Representantes tenemos en Francia, tenemos a Stendhal, ¿no? Cuyo nombre verdadero no era Stendhal, su nombre verdadero era Henry Bale, ¿no? Siendo su novela más destacada, ¿cuál? Rojo y Negro. Después tenemos a Honorato de Balzac, ¿no? Cuya novela más importante es Papagoriot, ¿no? En francés también se le traduce como el tío Goriot. Era un hombre muy bueno, pero tocó unas malas hijas. Tenía dos hijas. El final es muy triste. Papagorio muere en la más completa pobreza, es una pensión, ¿no? Y los únicos que van a su, ¿no? A su entierro son sus amigos de la pensión. Sus hijas ni siquiera se aparecen, a pesar de que él les había dado de todo les había dado. O sea, o sea, en el sentido literal de la palabra, le dio todo y murió en la pobreza. Sus hijas ni siquiera fueron a su entierro. Es muy triste, ¿ah? Es muy triste. Ya después tenemos a Gustave Flaubert. Cuando Flaubert sacó esta novela causó mucha polémica y escándalo en Francia. Madame Bovary. Es la historia de Emma Roual, una mujer casada con un médico, pero esta mujer anhelaba un estilo de vida pomposo que su esposo no quería darle. Bueno, su esposo se negaba a vivir ese estilo de vida porque era muy feliz con lo que tenía, pero no, ella quería más, quería más. ¿Por qué? Porque ella anhelaba un estilo de vida de la burguesía y quería no encontrar un hombre que despertara las pasiones más ocultas que había en ella, porque es una muchacha que de muy joven leía novelas románticas apasionadas, pero no, ya. Vargas Llosa comenta, claro, Vargas Llosa es admirador de Flaubert. Tiene un libro llamado Madame Bovary y la orgía perpetua. De Vargas Llosa ha heredado el estilo realista de Flaubert. De Vargas Llosa toma, ¿no? esta influencia en sus novelas, que es la narración objetiva. La narración objetiva no es una técnica de vanguardia, sino es una técnica heredada de los realistas, más que todo de Flaubert. ¿No? Y vas a encontrar que en sus novelas Vargas Llosa describe ambientes, costumbres, personajes. La Niña Mala, todas sus novelas, todas sus novelas son neorrealistas, salvo, salvo una que otra como El Hablador, que tiene un poco de realismo mágico, ¿ya? Pero el 98% de sus novelas. También tenemos a Emilio Sola, ¿no? Con Naná, ¿no? En Inglaterra tenemos a Charles Dickens, ¿no? Con su famosa novela Oliver Twist. De ahí viene la famosa frase quiero más, ¿no? Se ha hecho esta película de Oliver Twist. Arthur Conan Doyle, que tiene un detective que resolvía casos a partir de su mente analítica. Es un claro ejemplo de positivismo, el gran Sherlock Holmes. Sherlock Holmes no observaba detalles que la gente dejaba de lado. Es un detective muy meticuloso, ¿no? El positivismo hecho carne, Sherlock Holmes. No, y hace poco Netflix actualizó una historia, ¿no? La hermana de Sherlock Holmes, Enola Holmes, que hasta sacó la segunda parte. En Rusia tenemos a quién, a gran Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky y su gran novela Crimen y Castigo. Después tenemos al conde León Tolstoy, Guerra y Paz, ¿no? Ella Nicolás Gogol, Anton Chekhov y muchos más. Eh, Realismo en Rusia, como te dije, Rusia, Noches Blancas. Aunque Noches Blancas pertenece a una de sus primeras etapas, una de sus novelas de sus primeras etapas, solamente que he visto de que mucha gente, ¿no? Ha vuelto a leer Noches Blancas. Sí, es una novela cortita. He visto también videos de YouTube donde la gente comenta Noches Blancas. O sea, como que hay una revaloración de Noches Blancas. Hay mejores novelas, ¿ah? Los hermanos Karamazov es un novelón. Ya, si quieres una novela, ¿no? Que está a la altura de Crimen y Castigo, Los hermanos Karamazov, que es una novela de las últimas producciones de Dostoyevsky. Solamente como es extensa, la gente no se acerca. Es un novelón. ¿Ya? Y si quieres una novela corta, El Doble. El Doble es una novela muy extraña, de Dostoyevsky. Bueno,
Sucede que Dostoyevsky vivió ya en este ambiente de monarquías absolutistas, ¿sí? Él vivió en este tránsito, en este camino hacia lo que era ya, ¿no? La llegada de las ideas liberales, pero va a ser muy lento en Rusia, ¿ya? Hay un proceso de industrialización muy lento también en Rusia, ¿ya? Muy lento, ¿ya? Dostoyevsky vivió todo eso y ese tránsito lo pone en sus novelas. Podemos ver ahí una ciudad empobrecida, ¿no? Dostoyevsky también era un hombre con muchos problemas, con muchos problemas. Si te das cuenta, él falleció joven, él falleció a los 60 años, víctima de una hemorragia pulmonar después de una fuerte crisis epiléptica. Lo que pasa es que Dostoyevsky era epiléptico. Esa epilepsia se generó después de una situación traumática, la muerte de su padre. Su padre era un hombre muy abusivo, era un capataz de campo. Y cada vez que el papá se emborrachaba, ya la pasaba muy mal su esposa, sus hijos, la gente que estaba bajo su mando. Sí, era un abusivo el padre. Ya era un abusivo, era tan abusivo que el mismo Dostoyevsky, Fyodor, pensó muchas veces en la muerte de su padre. Muchas veces sí, pensó en que se muriera hasta que lo encontró al papá muerto y eso le causó un fuerte trauma. ¿Por qué? Porque él se sintió culpable. Como tantas veces pensó y deseó la muerte de su padre, cuando vio muerto a su padre amarrado a un árbol, ahogado en su propio vómito, se sintió muy mal. Y es ahí donde empieza la epilepsia. Sí, el primer choque epiléptico le va a dar ahí. Ujú. Él vio morir a su padre. Lo que pasa es que el papá se emborrachaba hasta que se cansaron, lo amarraron, su siervo lo amarraron a un árbol y dieron de beber hasta que el papá se murió ahogado en su propio vómito. Sí, y ahí empieza ya la crisis de Dostoyevsky, ¿no? La epilepsia se agrava cuando fue enviado a prisión. Lo que pasa es que Dostoyevsky, un grupo de amigos, se reunían y, ¿no? y tenían ideas socialistas, marxistas, y buscaban de alguna manera no hacer trastabillar al régimen zarista. Y como el zar no estaba muy pendiente de estas ideas de izquierda, estas ideas también liberales que empezaban no, a difundirse por Rusia, tenía policías encubiertos, tenía militares escondidos, y así van a descubrir no el intento de rebelión en la cual se encontraba Dostoyevsky. Y todos ellos fueron apreciados y enviados a asesinar. Imagínate, tenía un poco más de 20 años y estaba a punto de morir fusilado. Imagínate que tú que tienes 19, 18 años, 23, 24, ciclerazo de 25, imagínate que vas a morir no fusilado. Dostoyevsky se sintió muy mal y en ese momento cuando estaba frente al pelotón de fusilamiento, literal, frente al pelotón de fusilamiento, no, él se puso a llorar y a rezar, pidiendo de que Dios le dé una oportunidad. Y en ese momento, como si Dios hubiera escuchado sus palabras, vino el perdón real, pero fue un perdón a medias. ¿Por qué? Porque no los mató, no los fusiló, pero sí los envió a la prisión de Siberia. 5 años en la prisión de Siberia, donde después de su prisión él tenía que servir al ejército ruso, al ejército de la Armada Real. Cuando estuvo en Rusia, la epilepsia se agravó. Y cuando estuvo, perdón, en Siberia, la epilepsia se agravó. Y cuando estuvo en Siberia, ¿no? También se volvió un hombre muy católico, de lo que había sido un joven ateo, se volvió muy católico, de lo que había sido un joven antizarista, después de todo eso se convirtió en un joven prosarista. Y después también se volvió adicto al juego. Cuando salió de prisión no sirvió como soldado. ¿Por qué? Porque era epiléptico, no servía para labores militares, ¿no? Así que Dostoyevsky salió y cada vez que intentaba probar suerte en diarios, estos diarios quebraban. Y el poco dinero que tenía lo gastaba en los juegos de azar y vivía siempre de préstamos y préstamos. Y viajaba constantemente. ¿Por qué? Porque huía de sus acreedores. Y a los 60 años, después de un fuerte ataque epiléptico, fallece Dostoyevsky de una profunda hemorragia pulmonar. Ya él conoció la pobreza, conoció el desamparo. Por eso que esa vida de pobreza, esa vida marginal, esa vida no, de conflictos internos, eso lo lleva a ser personajes tan vivos, tan verosímiles. Por eso es que los personajes de Dostoyevsky son así, son personajes que están en situaciones muy críticas.
Y aquí tenemos sus novelas de Dostoyevsky. ¿Mm? El estilo Dostoyevsky. Recuerda que su novela más aplaudida es esta acá. Crimen y Castigo apareció inicialmente en forma de folletín. ¿Qué quiere decir esto de forma de folletín? O sea, Crimen y Castigo apareció inicialmente como una novela que estaba dividida por partes en un diario. Lo que pasa es que en esa época, en el siglo XIX, los diarios tuvieron un papel importante como difusores de información y también como difusores de cultura. Y los escritores novelistas, ellos presentaban sus novelas por partes, por capítulos. Y ahí tenemos lo que se conoce como la novela de folletín. ¿No? Y Crimen y Castigo inicialmente apareció como novela de folletín. Apareció en un diario llamado El Mensajero Ruso. Después, más adelante, se publicó como una novela entera. ¿Ya? Es una novela que apareció en 1866. La novela se puede también dividir, se puede también entender o leer de dos maneras. La novela se puede leer como una novela policial, o sea, en su lectura más externa, en una lectura superficial, se puede leer como una novela policial. ¿Por qué? Porque hay un doble asesinato, hay un robo, hay un policía que se pone a investigar los hechos, así que y después se atrapa el culpable y es enviado a prisión. Tiene toda la estructura de una novela policial, pero superficialmente. Pero si nos detenemos en el personaje y en el conflicto interno que vive, la novela termina siendo una gran novela psicológica. ¿Ya? ¿Cuál es el tema central de esta novela? El tema central es el conflicto ético entre una moral humanitaria y una moral no intelectual o antihumanitaria. ¿En quién se da este conflicto ético? Se da en Rodion Raskolnikov. Eres un joven estudiante de Derecho que, abrumado por las deudas y por la situación que se vivía en su casa, porque su hermana Dunia se iba a casar con un hombre que no amaba, que era Lucín, ¿no? Después de que fue echada de su trabajo por el constante acoso de su jefe, Svidrigailov, ¿no? Ella decide casarse con Lucín y todo esto se entera Rodion por su madre. Cuando Rodion se entera de todo esto, dice, esto no puede estar bien, yo tengo que hacer algo. Y Rodion decide matar a la vieja Aliona Ivanovna. Va a su casa con la idea de pedirse un préstamo y lleva un objeto de valor, porque la vieja usurera así nomás no te da dinero. Ella te daba dinero a cambio de un objeto valioso y te cobraba fuertes intereses y ese dinero, lamentablemente, o ese objeto se perdía. Así que Leona era una mujer que se aprovechaba de la miseria de los demás. Era una usurera que Rodion la odiaba y detestaba. Y Rodion decidió ir a la casa de Leona a matarla, pero todo lo llevó planeado, porque él no es un asesino cualquiera, él es un estudiante de derecho, un hombre bastante racional. Y Rodion tenía la idea de matar a la vieja, va, la engaña, le lleva un objeto supuestamente envuelto en papeles, la vieja ¿no? se descuida y cuando está de espaldas, Rodion saca el hacha que era de su casera y le da un fuerte golpe en la cabeza y otro más y otro más. La vieja cae con el cráneo abierto. Rodion se pone a buscar dinero en la casa de la vieja y se olvida que había dejado la puerta abierta. Fíjate, ¿cómo es posible que se le olvide eso? ¿Por qué? Porque no es un robot, comete errores como cualquier persona. Y Rodion en ese momento ve a la hermana dentro de la casa y Rodion va sobre ella y la mata. Ha cometido un doble crimen. Después de todo eso viene la investigación de Porfirio Petrovich, el detective de policía, que Porfirio Petrovich es muy astuto, y él sabía que Rodion era el culpable pero lamentablemente tenía muchos indicios y no pruebas. Pero Porfirio empieza a acercar y acercar más a Rodión. Y se acerca más porque Porfirio era el tío del amigo de Rodión, no, Razumiquín. Y de esa manera Rodión no sabe qué hacer y se angustia. Lo bueno es que la situación angustiante de Rodión se logra liberar porque conoce a Sonia. Y cuando le cuenta todo a Sonia, Sonia le dice que la única forma en la cual le puede ser libre es que se entregue a la justicia que Dios le ha dado a los hombres. Y fue tanta la insistencia de Sonia que Rodión se entrega a la policía. Y no porque él se arrepiente, sino porque Sonia se lo insiste y se lo exige. Y cuando Rodión se entrega a la policía, Rodión mira con desprecio a los demás reclusos. Y para colmo le dice a Sonia, estarás contenta, ¿no? O sea, Rodión es bien conchudo, porque le echa la culpa a Sonia. Ya le echa la culpa a Sonia y Rodión está en prisión, ¿no? Y como siente un desprecio por los reclusos, porque él no se muestra arrepentido, no, Rodión termina siendo gomeado muchas veces.
Hasta que después de un año, después de que Rodión estuvo en prisión un año, Rodión allí se pone a pensar, ¿acaso las ideas de Sonia también pueden ser mis ideas? ¿Acaso sus creencias también pueden ser las mías? Y en ese momento Rodión se pone a creer y abraza a Sonia y le dice que la ama. Sonia abraza a Rodión y es allí que los dos, a pesar de que están muy delgados, hambrientos, sienten una luz en su vida. Y ahí termina la novela. El amor como un factor de regeneración moral, que es un subtema de esta novela. Y bueno, mi querido Salón, espero que les haya ayudado bastante. Espero que hayan entendido el tema y que hayan conocido la obra de Dostoyevsky. Bueno, eso ha sido todo por mi parte, así que nos vemos en otra ocasión. Chocito, nos vemos, chicos, cuídense bastante. Primero se dice gracias, profesor, buenas noches, profesor, y después viene claves. O sea, hay un proceso. ¿Ya? Yo voy a enviar las claves. Voy a enviar las claves a nuestro coordinador. ¿Sí? Ya. Chocito, nos vemos.